estimada compañera de arquitectura, la única que ha rompido y ha abierto brecha en sistemas constructivos, la única dama que ya está por ahí. Gracias, Sofi, por darnos ese soporte siempre para este club de lectura. Bueno, llegamos a la segunda sesión del club de lectura, con el libro pues, de varias arquitectónica de Alberto Campo Baeza. Y yo creo que ha sido bien enriquecedor pues esta segunda parte donde él analiza pues, parte de sus obras y de diversos arquitectos, pero en cada uno de sus escritos siempre va dejando algunos mensajes y por eso me parecía tan interesante que Fernando iba captando algunos de los mensajes que va dejando tanto para sus estudiantes como para sus colegas como para cualquier lector, pues para aprender a interpretar la arquitectura. Y por supuesto, pues hace reflexionar cada uno de los mensajes, ¿verdad? Como en algunos donde dice que la estructura establece el orden, tanto del espacio, en la arquitectura, en la pintura, en cualquier arte, que la arquitectura atrapa el tiempo con la luz y el fotógrafo lo detiene. Dice que cada uno de los fotógrafos, cada uno de los arquitectos siempre ha tenido su fotógrafo estrella. Y en fin, hay muchos conceptos que nos va dejando, que creo que es el enriquecedor de la lectura, cuando nos habla siempre del asombro, la sorpresa, la provocación necesaria que debe tener la arquitectura. Y sobre eso creo que va a ser el conversatorio del día de hoy. Así es que gracias, Raúl, por estar facilitando esto. Te dejamos siempre en la conducción del asunto. Gracias, Carlos. Buenas tardes, compañeros que están acá presentes y compañera también, pero también hay compañeras conectadas en línea, también compañeros conectados en línea. Así que estamos esta tarde en esta nueva modalidad híbrida, ¿verdad? Semipresencial o compartida, ¿verdad? Porque estamos transmitiendo también. Así que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como ya mencionó Carlos, vamos a darle continuidad a este club de lectura de esta magnífica obra, Varia Arquitectónica, de Alberto Campo Baeza. En la primera parte, se recuerdan, para hacer una recapitulación, hablaba Alberto sobre el tema de la arquitectura y cómo él la percibía, ¿verdad? Desde el punto de vista conceptual y cómo se ha percibido prácticamente desde la historia hasta el tema, hasta la actualidad. Hoy no tenemos una presentación hecha como tal, sino tenemos una secuencia de diapositivas que van a estar corriéndose, ¿verdad? Así aleatoriamente, sí tienen obviamente un orden lógico. El primero es, el orden lógico que siguen es la primera parte en donde Alberto habla sobre la arquitectura y luego la segunda parte que abordamos en esta segunda sesión, que era el tema de los arquitectos y las obras de arquitectura, ¿verdad? Donde Alberto hace pues un recorrido, a veces muy íntimo también con arquitectos que están muy cercanos a él y que le ha golpeado porque algunos de ellos, como pudieron darse cuenta, pues acababan de fallecer tal vez, ¿verdad? Entonces, y aún siendo jóvenes, pues, digamos, de entre los 50, 60 años, ¿verdad? Entonces, después Alberto nos lleva por otro viaje también, ya sobre las obras de la arquitectura, ¿verdad? Y nos comparte también aquellas obras que más han tocado su sensibilidad y con las cuales comparte también conceptualmente con sus autores el tema de cómo concebir esas obras de arquitectura, ¿verdad? Y aprovecha también para, como excusa, introducir una narrativa que nos plantea otros temas, ¿verdad? Como desde el inicio, como comentaba Carlos, ¿verdad? El tema de la fotografía y cómo él muy bien dice, bueno, y eso me llamó también a mí particularmente la atención, cómo es que algunos fotógrafos, por ejemplo, descubren la obra, por ejemplo, de Le Corbusier, la obra de Barragán y cómo esa situación da lugar a, por ejemplo, a que
Emilio Ambas, que era el curador de arquitectura en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en ese entonces le llama la atención la obra de Barragán y monta la primera obra de Barragán. Y sin haberse montado esa exposición de Barragán en el MoMA, pues Barragán tal vez nunca lo hubieran conocido en el mundo y por supuesto que nunca hubiera ganado el Pritzker, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo se van haciendo esas vinculaciones. Otro aspecto que a mí en lo particular, antes de cederles la palabra a ustedes y solo como para pues incentivar este intercambio de ideas, Sofi, tal vez si quiere vamos pasando las diapositivas solo así, ¿verdad? Solo como para motivarnos también y para recordarnos un poco la lectura, porque me parece también que Alberto tiene una capacidad increíble a partir solo de la narración, aún siendo el arquitecto, ¿verdad? Porque no se auxilia en esta publicación de fotografías, ¿verdad? Más que sus bocetos, ¿verdad? Pero eso lo lleva a uno también a despertar la curiosidad, porque mientras uno va leyendo, uno va buscando, ¿verdad? Y quiero ver cuál es este, que no sé qué, y este sí lo conocía, este tal vez no lo conocía, pero eso es importante. Entonces, el otro aspecto que me pareció relevante y que creo que vale la pena recalcar es el tema de la poesía y cómo la vincula él en los procesos creativos para concebir la arquitectura, ¿verdad? Y por otro lado también cómo usa Alberto muchas metáforas cuando se refiere a lo que está redactando. Y por último, algo también que me pareció increíble fue pues que esta oportunidad, haber iniciado este proceso del club de lectura dentro del tema que estamos impulsando desde la unidad de innovación y como consecuencia pues también de la renovación curricular, el tema de la cultura arquitectónica, fue que en varias ocasiones, con varios colegas, compañeros también, recuperamos eso que habíamos perdido desde la pandemia, ¿verdad? Eso de tal vez en los corredores o a veces nos cruzamos en el baño y mira qué buen libro, qué bueno que nos sugirieron eso, ¿verdad? Con Manuel nos ha pasado, con Ronnie, con casi prácticamente todos los que están aquí hoy en la tarde, no he visto quiénes están conectados, pero eso fue bueno porque nos lleva también a recuperar eso ese impacto tan negativo que nos dejó la pandemia, que es la impersonalización, ¿verdad? Y recuperamos ese contacto humano que pues también es necesario para la actividad docente, académica, ¿verdad? Por ese compartir ideas en los corredores, ese compartir opiniones, ¿verdad? Y debatir también, porque no necesariamente, pues siempre tenemos que estar de acuerdo, pero en el debate es que se va enriqueciendo esto. Así que yo lo dejo esta como motivación y esta apertura nada más como un incentivo para cederles la palabra a ustedes y también a quienes están en línea, pues con toda confianza, pues levantan la mano, ¿verdad? Para que podamos cederles la palabra. Así que tienen ustedes el uso del micrófono. Ronnie. Gracias. ¿Tomo la palabra? Va. Después, primero va Ronnie y va. Va. Entonces, primero la licenciada y después el arquitecto Ron. Buenas tardes, licenciada. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, siguiendo el estilo de Alberto Campo, mi agradecimiento por haberme permitido realmente leer estas páginas. Estoy más que encantada, encantadísima. Es un arquitecto que escribe bellísimo y además utiliza una serie, usted ya lo dijo, poesía. ¿Sí? Realmente es una semántica con la que escribe y un conocimiento del mundo y de las obras y del dibujo. Realmente es impactante. Entonces, en primer lugar, gracias a ustedes por pasar y permitirme leer
tan ameno. Yo consideraría que hay que dárselos a leer a todos los arquitectos, vale la pena. Lo segundo es, bueno, la poesía que usted ya mencionaba, y realmente cuando escribe, y recordando también que su padre era médico y que murió a los 104 años, y hace remembranzas de también de un amigo que se murió, ¿sí? Y cómo cuando les regalaron una vaca, contó la anécdota, ¿sí? Que realmente hizo un corte y lo colgó, y a los 3 o 4 hijos les enseñó una clase de anatomía. La descripción que él hace es brillante. Ahí sí que estoy, en palabras de él, anonadada, ¿sí? Utilizando su léxico. Por otro lado, también la parte de cómo él comparte muchísimos arquitectos, pero lo que me gusta es cómo enseña a buscar la arquitectura a través de la belleza. Cómo logra a través de los, sí, menciona a muchísimos arquitectos, que el que me encantó y se me quedó es Vitruvio, ¿no? Con los 3 pilares, que ustedes mejor que yo los conocen, pero realmente cómo demuestra a través de la descripción el conocimiento que él tiene, el conocimiento que tiene de la arquitectura, y que él no va a ceder absolutamente nada por la arquitectura, sino es a través de demostrar la belleza de la arquitectura. Realmente es impactante. Por otro lado, la didáctica, ¿sí? Y la pedagogía que tiene para que los arquitectos podamos, voy a incluirme ahí, enseñar, ¿sí? Lo que es la arquitectura. Realmente yo creo que los que dan al diseño arquitectónico están atinentes para demostrar y leer todo el contenido de este texto, que vale la pena. Y cuando él habla y menciona de que en la actualidad, y con todo respeto, porque lo dice con respeto, ¿sí? Los jóvenes en la actualidad creen que son juguetes los que están haciendo en el espacio, ¿sí? Están viendo las cuestiones espaciales, pero los juguetes no se hacen así, ni menos la arquitectura. Esa es una de las cuestiones, entre otras, pero no me quiero robar el show y quiero dejar a los demás compañeros. Gracias. Gracias, licenciada. Sí, efectivamente, se recuerdan que el papá de Alberto muere a los 104 años, el mismo año que muere Oscar Niemeyer, y con la misma edad, también 104 años, ¿verdad? Entonces él hace, me gusta también cómo introduce ese capítulo a Niemeyer contando una anécdota personal, ¿verdad? Y cuenta cabal lo que nos comentaba la licenciada, cómo su papá, que era médico, a veces le pagaban con animales, pues, en especies, cabal. Le dieron una vaca y les daba una clase de anatomía destazando la vaca en la cocina de la casa. Así que, pero digamos que eso es bonito también porque Alberto se manifiesta desde una perspectiva personal, ¿verdad? Y a veces uno piensa que hasta está platicando con él ahí, ¿verdad? Así que, Ronnie, tienes la palabra. A ver. Ahí está. Gracias. Buenas tardes. Sí, en primer lugar, felicitaciones a los promotores y organizadores de esta actividad. Yo estoy encantado. Una de mis, no sé si entretenimientos o cómo llamarlo, favoritos es la lectura. Y la lectura es un mundo maravilloso en el cual uno se siente, digamos, conversando con mentes privilegiadas, seguramente. Así que felicitaciones. Yo quisiera, un poquito para promover la reflexión, tocar creo que 3, 4 ideas. Una es que pareciera ser que en estas sociedades mercantilistas, como que para que se reconozca, digamos, la labor de un arquitecto, habría que tener un fotógrafo a la par. Llama mucho la atención que la calidad, digamos, profesional, genialidad prácticamente de los arquitectos que ahí se mencionan, si no hubiera habido un fotógrafo que reprodujera sus obras, que supiera además que fuera muy, muy bueno como fotógrafo. Y seguramente, tal vez, si este fotógrafo o ellos mismos como arquitectos no tuvieran algún tipo de contactos, digamos, en los medios de comunicación, de divulgación o culturales,
pues posiblemente sus obras no se hubieran sabido y la humanidad como tal nos hubiéramos quedado sin poder apreciar y valorar esas obras. Me llama la atención porque, digamos, es justamente como que promover publicitariamente una obra, y a mí a veces eso me pone triste, digamos, porque realmente seguramente hay muchas obras valiosísimas en el planeta, generadas por arquitectos increíblemente competentes, muy, digamos, consecuentes con la sociedad en la cual trabajan, con el tiempo histórico en el cual trabajan, que seguramente se quedan sin valorar. Entonces, ¿cómo hacer? Es casi una reflexión, ¿cómo hacer para que esas obras tampoco se pierdan en una sociedad tan mercantilista, ¿no? Ese es un asunto. Y a mí me pone triste, digamos, que tener que publicitar mucho, casi hacer publicidad importante, ¿verdad? Y cabal, él menciona que el arquitecto que hace buena arquitectura y no la publicita, como que casi que es un tonto. Y no creo que es para tanto. Creo que hay muchas limitaciones, más en sociedades como la nuestra, ¿verdad? De pobreza, etcétera. El otro asunto que también a mí me llama la atención y lo planteo porque nosotros como profesores de diseño arquitectónico y en general en todas las materias que dan cuerpo a esta profesión, debemos estar insistiendo, lo hacemos seguramente, a veces cuesta, digamos, hacer que esta idea llegue, digamos, o que la practiquen los compañeros que se están formando, en el hecho de que hay que argumentar siempre, digamos, no es una ocurrencia la arquitectura y las respuestas de diseño que nosotros damos, realmente es un proceso racional. Y a mí me llamó mucho la atención porque siempre me ha gustado la expresión de Platón, parafraseándolo, donde dice que la belleza es la expresión de la verdad. Hay mucha obra que nosotros vemos, yo acabo de ver una obra, ahí sí que en persona, de un arquitecto Pritzker, que es una obra falsa, llamémosla así, porque no manifiesta, por ejemplo, su estructura y su verdadero sistema constructivo. Es plasticidad, es forma seguramente bien interesante, pero digamos, no es de una comunicación honesta, llamémosla así. Entonces, como esa argumentación debe de estar siempre presente, y el arquitecto Campo Baeza dice, bueno, a través de la verdad, después, digamos, de tener una argumentación racional, y luego a través de la verdad llegar a la belleza, que también, por supuesto, debe ser un elemento importante de la arquitectura. Entonces, insistir, ¿va? La argumentación, tenemos que tener argumentos, razones, explicaciones, justificaciones, análisis, por supuesto, basados en análisis, basados en información, en investigación, para luego, digamos, plantear nuestras decisiones de diseño. Y no tiene que ver únicamente con la forma, ni solamente con el funcionamiento, sino en general con todo el proceso integral de diseño en la arquitectura. La otra idea, el otro asunto que quiero plantear es el hecho de que se habla ahí de la idea de diseño, ¿verdad? Y yo, leyendo al arquitecto Campo Baeza, entendí que esa idea es integral, no es parcial. Y lo comento porque a veces hay cierta confusión, a veces promovida por algunos profesores y a veces mal interpretada también por algunos alumnos, de que pareciera ser que la idea en arquitectura es solamente un asunto formal. Y realmente debe haber idea en el funcionamiento, debe haber idea en el manejo ambiental de un proyecto, debe haber idea en el diseño estructural de un proyecto y por supuesto debe haber idea en la propuesta formal. No solamente en la forma, porque pareciera que a veces digamos el énfasis o las limitaciones a la forma. Y entonces siempre es una reflexión, porque esas lecturas justamente para eso nos sirven acá en la academia, ¿va? Reflexionar, meditar sobre eso y a veces replantear cosas. Y la última cuestión es que es interesantísimo, digamos,
el recorrido que él hace de las obras de varios arquitectos. Justamente tener razón, Raúl, de que yo también, ¿va? ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cuál es ese proyecto? A buscarlo en internet, ¿va? Para poderlo ver. Por ejemplo, hay un proyecto, digamos, que él lo menciona, que digamos, recientemente casi que lo vimos, digamos, casi, porque no fuimos conscientes. Y le digo, lo vimos porque andábamos con Francine paseando. No andábamos paseando, andábamos haciendo una participación en un congreso. Y digamos, como que no logré yo, digamos, ser consciente, y cuando el arquitecto Campo Baeza lo analiza y lo plantea, pues seguramente bien interesante. Pero más allá de eso, a mí también me llama la atención el hecho de que deberíamos ver realmente cómo sería de interesante ver el consumidor, realmente quien consume nuestro trabajo, y no otro arquitecto, interpreta, analiza, valora la arquitectura que nosotros podamos promover. Porque seguramente, digamos, en el análisis que cualquier arquitecto haga, pues tiene una serie de elementos formativos que le dan, digamos, base para hacer cierto análisis, como es el caso de lo que expuso el arquitecto Campo Baeza, que es, como repito, interesantísimo. Pero yo me quedé con la reflexión, bueno, está bien, pero ¿qué dice el consumidor? ¿Qué dice la persona que llega y que observa un edificio, que entra al edificio, que vive el edificio, que recorre los espacios? ¿Qué dice, digamos, no solamente de la propuesta formal que se pueda ver en una fachada o desde una perspectiva, hay una plaza y se luce el edificio, sino ya viviéndolo internamente, ¿va? Entonces, creo que no deberíamos de limitarnos únicamente a hacer, digamos, análisis o a veces crítica entre nosotros los arquitectos, sino realmente buscar cómo nuestra Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, lo enfatizo, pública que se debe a la gente, salir e interpretar. Yo me recuerdo con la gente, con eso termino, cuando yo estaba acá estudiando, en una ocasión nos pidieron, antes se llamaba Taller Síntesis, que diseñáramos un mercado, no recuerdo en qué población, pero nos pidieron salir y hablar con la gente, con los supuestos posibles, digamos, consumidores de espacio. Y fue una experiencia interesantísima, ¿no? Interesantísima porque nosotros teníamos referencias de lo que, por ejemplo, el Infom planteaba para mercados u otras instancias, obras públicas. Pero a veces, cuando uno sale con el consumidor final, el que va a vivir esos espacios, sino el arquitecto que norma o que define ciertas directrices, es otro cantar, ¿no? Entonces, creo que en ese tipo de reflexiones es donde estas lecturas se vuelven valiosísimas, enriquecedoras y realmente muy necesarias para nosotros. Solamente, gracias. Muchas gracias, Ronnie. Sí, en efecto, como una de las conclusiones también de los procesos, de los talleres que se llevaron a cabo en semestres anteriores en el Colegio de Arquitectos y también en línea, porque todo este proceso lo iniciamos todavía en línea, ¿se recuerdan? Donde hicimos revisiones de la arquitectura, cómo ha sido, cómo es. Miguel nos compartió su experiencia, entre otros arquitectos también. Como una de las conclusiones más importantes para hacerle frente a estos desafíos, por ejemplo, ante un sistema totalmente consumista, mercantilista, ¿verdad?, que tiene su base en la especulación inmobiliaria y no tanto en la calidad espacial arquitectónica, estamos elaborando como una de las consecuencias un manual, ¿verdad?, que nos permita sobre todo retornar a esos principios filosóficos que nos van a permitir tener pues un marco teórico claro para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad?, que tienen que ver y están ligadas a la filosofía, a los aspectos estéticos y cómo están ligados a los aspectos lógicos, ¿verdad?, qué es verdadero, qué es falso, qué está bien, qué está mal, desde la ética también, ¿verdad? Todo eso es un sistema, ¿verdad?, que nos permite pues fortalecer nuestras ideas independientemente de la forma o del
de cómo queramos expresar nuestra arquitectura, pero que conceptualmente esté fundamentada en eso. Y luego después, obviamente, a partir de todas estas experiencias, sí ejercitar nuestra capacidad retórica para poder, recuperando esa palabra, ¿verdad?, de origen griego, etimológicamente, totalmente griega, ¿verdad?, para poder justificar nuestra argumentación, ¿verdad? Y también cobrar distancia de ese concepto de véndame su idea, porque no es vender una idea, es compartir un concepto, ¿verdad? Compartir un concepto que por supuesto nos tiene que ser remunerado dignamente, porque el trabajo intelectual del diseño arquitectónico, de la construcción, de la planificación, etcétera, pues obviamente también es un trabajo. Y como trabajo debe ser remunerado dignamente, pero sí rescatado de esa dinámica insensible, inhumana del mercantilismo contemporáneo, ¿verdad?, que se basa en la especulación inmobiliaria, y sobre todo también pensando en otros grandes desafíos, como por ejemplo la inteligencia artificial y todas esas herramientas que están surgiendo en la actualidad. ¿Cómo podemos nosotros ser más humanos? Y sí, que sigan siendo herramientas, ¿verdad? Obviamente, tampoco el ser humano, imagínense que hubiera dicho no a las tijeras o no al machete, ¿verdad? No estaríamos donde estamos, ¿verdad? Obviamente todas esas herramientas que son también resultado de procesos intelectuales, ¿verdad?, de innovaciones, ¿verdad?, que hacen otras personas, las tenemos que ver así como herramientas, pero obviamente poniendo al ser humano sobre todo las cosas, ¿verdad? No sé si alguien en línea quiere participar. ¿Le tocaría a alguien en línea para después darle la palabra a alguien acá? William Miranda, adelante. Hola a todos, buenas tardes. Bien, yo comento que es la segunda vez que participo en este club de lectura y la primera vez me llamó mucho la atención. En esta oportunidad, pues igual comparto todas las ideas que los compañeros han manifestado. Y en realidad la obra es una mezcla de muchas cosas, de dar valores a muchas cosas, a personas, arquitectos, principalmente darle mucho valor al arte. Eso me llamó mucho la atención. Y también el conocimiento, digamos, de con las personas con quien compartimos, también es importante mantenerlo digamos, en armonía con nuestro oficio. Pero me surgió una, no sé si casualidad, anécdota o algo por el estilo, y esto fue en el capítulo de la casa buena, bonita y barata. Y resultó ser de que, pues, siempre he encontrado yo una similitud entre nuestra carrera y la carrera de medicina. Y lo he pregonado con los muchachos y les he dicho, miren, es que nosotros para ser arquitectos tenemos que conocer un poco de todo. No podemos venir y diseñar si no sabemos cómo funcionan las partes internas de la casa. Lo mismo sucede con los médicos, les digo. Ellos tienen que estudiar un montón, les digo, tienen que conocer nuestro cuerpo internamente para realmente dar un diagnóstico. Incluso, pues, hay condiciones, por ejemplo, en un análisis de suelos, pues prever en esas condiciones dónde vamos a situar nuestro edificio. Y muchas veces también cómo es nuestra estructura ósea, y pensar en, por ejemplo, qué pasa con los huesos en el ser humano y cómo funciona una estructura en un edificio. Entonces, siempre he pregonado eso dentro de los estudiantes, y ahí casualmente en el capítulo enuncia una parte que para mí resultó ser muy, muy importante, precisamente por eso, pues porque dice que mucha gente viene y hace los proyectos sin contratar a un arquitecto. Y venimos a lo de siempre, ¿verdad? Que lo barato sale caro,
y digamos, en este caso, la intervención digamos, de personas que no tienen un estudio con una especialización, pues obviamente los productos no van a ser los mejores. Al igual que pues mi pensamiento puede estar muy dirigido también a la parte de los sistemas constructivos dirigidos a la arquitectura, por ejemplo, que muchas veces los muchachos dicen, los cursos de construcción, esos no tienen tanta importancia como los otros de diseño, y es común escucharlo en los muchachos, en los corredores, pero tratando digamos, de darle valor a las cosas, pues se trata de explicar en el curso, pues que incluso que una simple instalación digamos, de agua, tanto para aprovisionamiento como para drenajes, marcan muchas veces también la posición de algunas áreas del proyecto. Entonces, al final, la conclusión a la que quiero llegar es de que me pareció muy interesante y me tocó mucho precisamente porque tuve la casualidad de pensar con ese criterio en, digamos que tan difícil es la carrera de medicina como tan difícil es la carrera de nosotros, solamente que la carrera de medicina es mucho mejor remunerada que la de nosotros. Esa es la única diferencia, pero de ahí pues estamos ahí tratando de salir avantes, ¿verdad? Y aparte de eso, el criterio específico en el capítulo muy interesante porque digamos, el resultado que logra él con la casa es una cuestión muy simple, como lo manifiesta él, y a veces nosotros nos enfrascamos en querer hacer cosas muy extravagantes o con formas muy, muy diferentes, y nos complicamos tanto en la mente que con un elemento y con un espacio muy sencillo se pueden lograr resultados tal vez a la par, inclusive hasta mejores que los que podríamos estar pensando con algunas formas que nos complican incluso la existencia en todos los aspectos. Ese es mi aporte. Les agradezco haberme escuchado. Gracias, William. Sí, en efecto, por ejemplo, cuando uno está haciendo un diagnóstico para la conservación de un edificio moderno, por ejemplo, la técnica es precisamente definir las patologías del edificio, ¿verdad? Como que fuera un enfermo, ¿verdad? Que si tiene humedad, que si tiene daños estructurales, y a partir de encontrar esas patologías, establecer el diagnóstico y elaborar la propuesta de intervención, ¿verdad? Prácticamente que son términos médicos, pero para un edificio que necesita ese tipo de intervención. Adelante, Eduardo. Buenas tardes, profesores, gusto saludarles. Gracias por el espacio. Yo quería comentar que comparto mucho el pensamiento del arquitecto William, porque al final creo yo que es un desafío actual que la sociedad nos impulsa, porque muchas veces por tener pocos recursos económicos prefieren darle el trabajo a alguien que cobre menos, en este caso quizá un maestro de obras, ¿verdad? Entonces creo que también es una apertura o un desafío que con pocos recursos llegar a hacer la integración de una idea libre por el diseñador y manifestando la necesidad de llevar a cabo un proyecto íntegro con pocos recursos, ¿verdad? Es una invitación, creo yo, también el pensamiento de lo que nos da la lectura, ¿verdad? Yo lo comparto mucho porque actualmente creo que también es algo que nos pone a nosotros de punta de lanza, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con poco recurso en algunas situaciones, ¿verdad? Y me gusta mucho también la introducción de los capítulos a leer cuando habla de la fotografía. Pero quiero yo hacer énfasis que no solo es la fotografía, sino que la sensibilidad del observador, ¿verdad? Porque muchos pueden tomar fotografías preciosas, ¿verdad? Y muchas veces para los que toman o tocan este tema, a veces dicen, ¡ala, qué buena foto! Tenés una buena cámara, ¿verdad? Pero no es tener una buena cámara, sino que es la sensibilidad de la observación que se hace, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos contagiar al fotógrafo, él va a entender y va a trasladar ese momento que él encuentra ligado o íntimamente en un espacio, ¿verdad? Y es lo que al final logra divulgarse por un medio gráfico, ¿verdad? Entonces,
quería yo expresar, ¿verdad? Que muchas veces no le damos ese crédito a la sensibilidad del observador, ¿verdad? Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, también por eso es uno de los objetivos de estas sesiones, ¿verdad? Más allá del club de lectura, pues promover una cultura arquitectónica, porque al final de cuentas nosotros somos los que tenemos que empezar con esta, casi que llamémosla así metafóricamente, con esta cruzada, porque ante la sociedad, ¿verdad?, sometida a todos estos procesos de la imagen que platicábamos anteriormente, de la publicidad, de la cultura del Instagram, del TikTok y todo eso, es importante que recuperemos esas sensibilidades estéticas, ¿verdad?, independientemente que si somos arquitectos o no. Principalmente la sociedad para que nos contrate a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los más interesados en promover esa cultura arquitectónica, porque de esa manera pues vamos a estar garantizándonos nuestro trabajo y la subsistencia de nuestra profesión para el futuro, ¿verdad? Adelante, Delia. Perdón, porque si no, no oyen en línea. No, yo creo que se apagó. Ah, no, ahí está. Es que si no, no oyen en... Muy bien, muchas gracias. Pues aunando a esta conversación sobre el tema de la belleza, yo creo que también tiene que ver con el reto de ser una sociedad de posguerra. Se nos han limitado también los derechos en relación a la belleza y pareciera que no es una cosa importante, pero la verdad es que la belleza requiere práctica, despertar que uno está en un ambiente bello o que aprecia lo bello. Pues la verdad es que no viene del aire, sino que es una constante práctica y creo que es un tema que se debe de considerar en varios ejes de la educación. Y en relación al libro, pues a mí me gusta la parte de la arquitectura de Oscar Niemeyer. Yo celebraba el cumpleaños de Oscar Niemeyer en diciembre porque yo también soy de diciembre y entonces, obvio, encontré mi arquitecto para ser fan. Y yo estaba viendo un video que hicieron de la obra de Oscar Niemeyer y él dibujaba por todas partes con esta soltura y esta agilidad que yo decía, ala, yo quiero ser arquitecta porque pues él dibuja así, ¿verdad? Y me gustaba mucho y justo es eso lo que el autor está nombrando en el libro, su habilidad de dibujo y esa soltura, que también desde el área de sistemas constructivos trato de experimentar con los estudiantes cómo una instalación, por ejemplo, una piscina, la bocetemos y la empecemos a concebir desde la conexión mente-mano. Y me gusta mucho este ejercicio y siento que a muchos les cuesta, porque rápido queremos usar la compu y los medios electrónicos, pero después mi experiencia ha sido que yo he ganado proyectos porque a veces estoy con un cliente y me siento en la mesa y ahí lo que tengo, con eso dibujo. Y si ahí me cachan la idea y me dicen, bueno, ¿y cuánto me cobras por hacer esto? Vámonos. Yo no me preocupo si alguien me dice, me haces un render y luego te pago. Digo yo, la verdad es que trato de evitar ese tipo de negocios porque para mí ya va uno en contracorriente. Entonces creo que hay que despertar esa sensibilidad por la belleza y la conexión mano-mente para que sea un punto de inicio para despertar el atractivo económico también para nosotros. Gracias. Gracias, Delia. Sí, efectivamente, como decíamos, por supuesto que esa relación de la mano con la mente es el principio del proceso creativo. Y esas ideas que se expresan a través del proceso creativo, en el caso de un arquitecto, son ideas que tienen un fundamento, como fundamento un ejercicio intelectual, ¿verdad? Integrador de muchas, por eso es que antes se llamaba taller síntesis, ¿verdad? Porque ahí se sintetizaba todos esos análisis que se hacían de la realidad, del contexto social, cultural, físico, ambiental, económico, productivo,
Entonces, todo se sintetizaba al final en algo que, por supuesto, que tenía una forma construida, pero al final de cuentas también expresaba una experiencia espacial que tenía un componente estético, ¿verdad? Y que poco a poco eso se ha ido perdiendo, ¿verdad? ¿Alguien más? Miguel. Gracias. La parte donde está citando a los arquitectos creo que nos ha dejado esa lección de cuán importante es que los profesores ilustremos nuestras clases con los proyectos icónicos. Pero eso exige al mismo tiempo entonces que estemos muy letrados. Él los menciona, Mies van der Rohe habla también de la arquitectura clásica, de todos esos valores que no los reconocemos y que tenemos que estudiarlos mucho, traducirlos, compartirlos con los estudiantes para que aprendan a hacerlo. Raúl estaba mencionando el tema de la influencia de las redes, es terrible, el tema del plagio. Lo comentábamos en los corredores con los profesores, hemos visto proyectos de tesis totalmente plagiados, pero es culpa del profesor que desconoce de la arquitectura. Entonces resulta que venía una iglesia totalmente copiada de Sudamérica, pero como el profesor no la conoce, dice que genial el proyecto, y era una copia textual, 100% de un proyecto existente. Entonces, como que lo que le gustaría poner sobre la mesa es eso, cómo nos queda una gran responsabilidad para hablar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la idea, a mí me preocupa muchísimo, porque lo decía Ronnie, y la vez pasada con Luis Fernando Salazar, pusimos ahí en unos grupos, ¿qué pensás que es el concepto? Porque si nosotros somos el eje central de la carrera, diseño arquitectónico, primero deberíamos de estar de acuerdo en cuál es ese eje central o cuál sería el hilo conductor. Y entonces decíamos, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? Todo el mundo tiene una concepción diferente de cada una de esas cosas. El concepto en todo el mundo es, en arquitectura, por supuesto, es muy diferente. Entonces creo que estas charlas nos están dando esa oportunidad de compartir estas reflexiones de los grandes maestros, pero creo que sí deberíamos dar el paso a cómo traducirlo a las clases, ¿verdad? ¿Cómo se enseña eso de que desaparece la esquina? ¿Quiénes lo practicaron antes? ¿Cómo lo podemos poner en práctica un proyecto? ¿Qué significa? Habla de la ventana. Miren, el tema de la ventana me encantó porque habla, por ejemplo, de que es un simple agujero. Pero entonces tenemos una serie de oportunidades de hablar de la ventana paisada, de la planta libre y enseñar. Pero no lo hacemos, nos hemos quedado con que la ventana tiene que medir 1/3 de lo que mide la planta. Eso era de los años 60, ¿verdad? Y todavía se está enseñando de esa manera. El tema funcional se enseña que la cocina está en la relación directa con el comedor y Barragán lo destruye en su casa Aguilar. Y entonces, ¿qué estamos enseñando? Estamos sistematizando algo que está caduco. Entonces, bueno, perdón que a veces son un poco combativas mis reflexiones, pero así soy, gracias. Gracias, Miguel. Definitivamente que es importante la postura crítica. Y es uno de los desafíos que tenemos que afrontar nosotros como comunidad académica docente, ¿verdad? Porque definitivamente, por ejemplo, durante el siglo XX, producto de las vanguardias y todos estos nuevos paradigmas, pues se desechó todo lo académico. Recordemos, por ejemplo, la secesión en Viena. Ellos se rebelaron contra la academia y desconocieron los aspectos buenos, didácticos, pedagógicos, por ejemplo, hablando desde la didáctica y de la pedagogía, que representaba cómo es de útil aprender a la manera de alguien, por ejemplo. Y por eso los grandes profesores de música se sabían perfectamente Chopin, se sabían perfectamente Beethoven, se sabían perfectamente Schubert, todas las grandes sinfonías, todo. Y cuando lo enseñaban bien. Y de ahí surgían otros grandes compositores,
¿verdad? Pero habían aprendido a la manera de alguien. Y lo mismo pasaba en la academia cuando se hablaba de arquitectos, de pintores, pero eso, el siglo XX, digamos, de los grandes errores fue haberlo desconocido. Y lo mismo pasó también en la enseñanza de la arquitectura, ¿verdad? Haberse quedado únicamente en el paradigma funcionalista, racionalista, dejando atrás todas esas otras experiencias espaciales que también habían traído riqueza a la arquitectura, ¿verdad? Y relegando toda la expresión a una estética funcionalista, racionalista, que además fue muy fuerte, porque todavía nos persigue, todavía está muy presente. Hay muchos cursos donde ya no hacemos, tratamos de dejar atrás eso, ¿verdad? Pero todavía no podemos decir que hemos dejado atrás el funcionalismo racionalista como escuela, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente hay que entrarle a hacer esas reflexiones y es un desafío que tenemos que encarar para el futuro de la arquitectura. No sé si alguien más en línea quiere intervenir o compartir algunas ideas. Sandra, licenciada Villatoro, por favor. Sí, tal vez solo una pequeña intervención, solo para seguir retomando la lectura del arquitecto Alberto Campo Baeza, porque todo lo que han platicado ustedes es muy cierto, ¿sí? Tal vez puede hablar un poquito más fuerte, licenciada. Y lo que escribí, sí, cómo no, lo que escribía también el arquitecto Vélez sobre la razón. Pero sí, yo lo que veo es que durante todo el desarrollo de lo que hemos leído del texto, el arquitecto hace énfasis en siempre enseñar a utilizar la razón, el conocimiento del espacio utilizando la razón. Recuérdense que ustedes mencionan una clase de concepto distinto en filosofía, ¿sí? Como decía el arquitecto Miguel, realmente el concepto en arquitectura es distinto a filosofía, entonces no podemos decir si el muchacho no está aclarado o el estudiante no está aclarado y cimentado sobre lo que es la definición racional, utilizando la razón, el pensamiento, el discernimiento, para llegar a lo que dice el arquitecto Campo, a encontrar la belleza de la arquitectura, entre otros, ¿sí? Gracias, solo esta intervención. Gracias, licenciada. Sí, definitivamente que vamos a encontrar también muchos fundamentos filosóficos en la narrativa de Alberto Campo Baeza, ¿verdad? Sobre todo aristotélicos, ¿verdad? Porque si recordamos, la máxima aristotélica del ser humano es ser felices, ¿verdad? Entonces, pero Alberto Campo Baeza lo dice, ser felices a partir de la arquitectura, ¿verdad? Leamos, gracias Sofi, leamos qué dice la arquitecta, la doctora Ileana Ortega. Dice: una de las labores más complicadas dentro de la arquitectura es definir lo que es bello y lo que no lo es, pues cada persona ve una construcción de forma diferente y lo que para alguien puede ser absolutamente bello, para otro puede no despertar ningún interés. Depende de la sensibilidad. Sí, eso definitivamente que va a depender de cuán ejercitada tengamos nuestra sensibilidad estética, ¿verdad? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque a partir del relativismo posmoderno, que decía, en gusto se rompen géneros, eso es relativismo, eso es relativo. Por eso es importante también regresar a algunos conceptos fundamentales del diseño arquitectónico que, para parafrasear a Edgar Morin, van a ser aquellas islas de certeza en este mar de incertidumbres que representa la contemporaneidad, ¿verdad? Para poder volver a establecer un juicio estético objetivo, porque ya alguien que diga, bueno, discúlpame, pero es que en gustos se rompen géneros, no es cierto. Eso lo que evidencia es ignorancia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros no podemos, como dice Miguel, no podemos ser ignorantes. Tenemos que cultivarnos y estar constantemente leyendo y conociendo otros ejercicios y otros ámbitos de la arquitectura. Sergio Vélez dice, como dice Fujimoto, la clave es la razón. Claro, por supuesto, ahora volvemos otra vez de nuevo a que nuestro trabajo también, por supuesto que es estética, pero también es técnica,
pero también es humanismo. Nosotros tenemos una disciplina muy compleja, ¿verdad? Más allá, por ejemplo, de hacer una obra civil, para eso está la Facultad de Ingeniería, hacer un puente, o una obra de arte, para eso está la Escuela Superior de Arte, ¿verdad? A lo mejor algo muy lindo, pero no tiene utilidad. Nosotros tenemos que integrar todo eso. O sea, ahí es donde está el reto y el desafío, entender esa complejidad de nuestra disciplina. Dice de nuevo la licenciada Villatoro, sí es cierto, la felicidad en la función de la arquitectura. Sí, también, por supuesto, es una de las funciones, ¿verdad? Y obviamente también es una de las dimensiones sociales de la estética, porque también, de nuevo, la cultura contemporánea, basada únicamente en las relaciones económicas y de consumo, le ha dado un precio y ha establecido que los aspectos estéticos sean falsamente caros, pero una expresión estética no necesariamente tiene que ser más cara, ¿verdad?, que algo. Y entonces es donde la estética cumple esa función social, ¿verdad? Y ya no está orientada solo a aquellos segmentos de la población que pueden pagarla, sino que abarca a toda la población en general, ¿verdad? Sí, Romeo. Gracias, buenas tardes. Yo tal vez quería referirme un poco precisamente al tema este de, que es, a mí me llama mucho la atención, que es como muy heideggeriano, ¿verdad? Heidegger, que habla mucho precisamente de esa satisfacción, digamos, de la persona, es decir, al final diseñamos para personas y para la felicidad y el deleite de las personas. Y más contemporáneamente, en el tema hay un tema, digamos, que es un concepto relativamente innovador, digamos, en arquitectura, que está poniéndose como muy de moda porque lo están demostrando, que es el tema de la neuroarquitectura, ¿verdad? Y que como la neurociencia ha logrado ya comprobar que la buena arquitectura inclusive puede hasta sanar, ¿verdad? Sanar. Y son conceptos que también dentro de esa misma innovación creo que vienen a darle poder a esos temas de los que se habla, de estos conceptos que estamos manejando, que maneja, digamos, hablando directamente Campo hace sus proyectos, de cómo maneja la luz, cómo maneja las ventanas, cómo maneja el espacio, o sea, sin duda el cerebro tiene esa capacidad de absorber, digamos, esa información y de transcribirla y convertirla en un deleite, digamos, obviamente, y eso pues obviamente genera una sensación de comodidad, ¿verdad? Comodidad. Entonces, y lo otro que yo quería comentar es que también se nota, no solo en Campo Baeza, sino muchos de los Star Architect, digamos, contemporáneos, que son tipos muy intelectuales, ¿verdad? O sea, no son tipos que se preocupan solamente por el tema de lo arquitectónico, sino que también se nota que son asiduos lectores de todo tipo de lectura, valga la redundancia, que sin duda son asiduos viajeros también, ¿verdad? Que les encanta conocer otros países, conocer otros lugares, conocer. La carta esta que le hace al arquitecto japonés, prácticamente diciéndole, no entiendo la manera como la haces y cómo la haces, pero me encanta, ¿verdad? Es decir, lo hacemos de manera diferente, pero me gusta, es decir, reconocer también, digamos, que también estos temas culturales tienen que ver en lo que cada uno aporta, pero que es producto también de toda esa capacidad intelectual de poder entender, digamos, que viene de diferentes partes, ¿verdad? Entonces yo creo que también no podemos, como bien decía Miguel, digamos, enseñar cosas que no sabemos o que no hemos experimentado. Entonces, de alguna manera estamos obligados a conocer todo eso y no solamente, diría yo, desde mi perspectiva, cuestiones que tengan directamente que ver con la arquitectura, pero que de alguna manera despiertan, digamos, toda esa sensibilidad de la que hablaba,
y que la necesitamos, obviamente, la necesitamos porque, y yo agregaría lo que hablaba, digamos, Miguel, de la ventana, que si no tenemos la capacidad de ver, o sea, de adelantarnos a qué es lo que vamos a ver por esa ventana, que solo lo despierta la sensibilidad de ver el paisaje que vamos a tener atrás. Entonces, igual puede tener un tamaño, puede tener una forma, puede tener, pero si no hay esa extensión, digamos, de lo exterior, de nada nos va a servir, digamos, la ventana, ¿verdad? Entonces yo creo que también la sensibilidad, digamos, y toda esa capacidad intelectual que se tenga, que unida, ¿verdad? Es decir, trabajando en conjunto, seguramente va a dar mejores resultados, ¿verdad? Entonces, gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Gracias. Cabalmente siguiendo como hilo conductor dentro de todo lo que se ha platicado, quiero arrancar aquí con el término de lo que se ha platicado de la belleza. Y pienso pues de que antes que tomara la palabra mi antecesor, había mencionado algo muy importante, donde si se mencionaba la estética y esos términos, podría haber, yo lo catalogo así, pues como la equivocación de algunas personas, que si se va a venir a dar ese tipo de elementos, va a salir caro, lo cual pues pienso que es absurdo, porque directamente el fruto de ellos yo lo considero que es la sencillez y la sinceridad, porque si hacemos aliado, por ejemplo, lo principal, como lo sería la iluminación, el viento y la topografía, realmente con eso ya tenemos capacidad de poder venir a modelar cualquier idea. Entonces, el aspecto de la belleza que también se puede venir a confundir, pero fuera, por supuesto, de lo que habla el autor, porque él está muy claro y conciso. Para otras personas, la puede interpretar como que existe un módulo arquitectónico y que es aquello que hemos discutido mucho, que de repente hay personas que están haciendo módulos estéticos y aparentemente bellos de arquitectura para complacer a los arquitectos, que se mira aquel impacto, qué lindo y todo, aunque también otra palabra clave que se mencionó, carece de función. Entonces, ahí se vendría a contradecir el aspecto de que qué pasó con el ser humano. Si estamos trabajando eso, esa obra va a ser habitable. Y lo que importa es el estado anímico, el confort, la comodidad, que es parte de la belleza, es un aspecto psicológico. Cómo nos podamos sentir dentro de un espacio. Entonces, dentro del aspecto interior y exterior, son elementos que van de doble vía, como ya lo mencionaron aquí mis compañeros. O sea, ¿cómo se puede ver un objeto, como tú mencionaste, Oscar Niemeyer y todo, que se puede ver tal vez el volumen de su arquitectura geométrica y bien linda y etcétera? O como se partió hace un momento de las especificaciones, que alguien me limita que una ventana pueda ser muy chica y que yo digo, no, eso a mí que me importa, pues yo lo rompo de piso a cielo y de toda su longitud, porque tengo de amigo el paisaje, o sea, pues principalmente tengo el medio ambiente. Entonces, y la orientación y todo lo que ya sabemos de memoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería venir a decir de que todo ese tipo de aspectos, por supuesto que como obra gris y otro tipo de elementos combinados de materiales de construcción, obvio es que tienen su costo, pero no con aquel aspecto de que alguien se va a sentar en el escritorio y decir, voy a venir a conseguir como meta algo bonito, algo estético. Para mí esa no es mi meta, sino que va a salir por añadidura. Es únicamente un pequeño comentario. Gracias, Francine. Sí, efectivamente, al final, la propuesta estética debe estar intrínseca
a nuestra propuesta, prácticamente surgir vinculada e integrada cuando estamos hablando de aspectos funcionales, de aspectos constructivos, ¿verdad? De todos los aspectos que conllevan la generación del espacio y de la experiencia espacial como tal, ¿verdad? Pero lamentablemente durante el siglo XX todo eso se separó, ¿verdad? Se separó y, como decíamos hace un momento, se estandarizó, ¿verdad? Que tiene que medir esto, que tiene que medir que una puerta 90 por 210, que una ventana tanto por tanto, ¿verdad? Entonces, pero digamos que eso cumplió su función en ese momento, que le tocaba y así pasó, porque justo se vivía en el mundo ese momento de la industrialización de todo, ¿verdad? Sí, entonces todo se estaba industrializando, todas las puertas, todo. Entonces era, digamos, el momento de todo ese tipo de estandarización, dejando atrás, digamos, todo ese otro tipo de experiencias y posibilidades que la arquitectura puede aportar, ¿verdad? Y dejando atrás también otros oficios que están vinculados a la arquitectura, porque entonces ya no era necesario el herrero, ya no era necesario el carpintero, ¿verdad? Porque ya todo estaba estandarizado como resultado de procesos de industrialización. Y si a eso le sumamos que ya después de los años 90 para entrar al siglo XXI se da la globalización, aún peor todavía, porque entonces todo eso, se bajaron los costos, se producían puertas en China, ventanas en China, todo en China, y entonces todo era estándar, los acabados también venían de la China, ¿verdad? Ahora está, con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Con la realidad política, geopolítica en el mundo, ¿verdad? Que se está redefiniendo todo eso, está como que de nuevo volviendo a surgir la importancia de que rescatemos todos esos oficios del pasado que siempre han acompañado al ejercicio de la arquitectura. Entonces,